Bueno, gente fifí, liberales, conservadores, pues listos para hablar acerca de otro tema de carácter político. Lamentablemente, del tema que vamos a dialogar y analizar tiene que ver con algo que no debió de haber sido politizado, pero que lamentablemente, al igual que el resto del país, cada tema divide a las comunidades, no importa de dónde. Hemos escuchado en las mañaneras los problemas que hay en comunidades indígenas, en donde pues por cuestiones religiosas han terminado desgraciadamente incluso matándose entre ellos, o la situación que cada quien analiza actualmente respecto a la pandemia, entre una visión y otra, y la comunidad ciclista no podría faltar a ello. Como ustedes saben, la semana anterior un grupo de ciclistas fueron a protestar a diferentes partes de la Ciudad de México para pues evidenciar y poner lo que es el escenario público, el análisis y la reflexión respecto a las muertes. En el ámbito del ciclismo se les llama a las bicicletas blancas, en donde pues los conductores han propiciado accidentes que han llevado a la muerte a pues, ciclistas, y en un escenario como el actual de la pandemia, en donde lo que se trata de promover es el uso de la bicicleta, mucha gente no quiere utilizarla precisamente por el temor a ser víctimas de algún tipo de accidente como estos, en donde los cafres de los carros pueden llevar a la muerte a las personas. Les quiero comentar que, bueno, yo soy ciclista urbano y por lo tanto me siento identificado con esta temática, donde estamos grabando a unas 3 o 4 calles. Hubo un accidente el año pasado en donde sobre el eje central, si ustedes recuerdan estas imágenes, venían echando carreras unos jóvenes aparentemente en estado alcoholizado, chocan y uno de los autos se va a impactar a unos 20 metros hacia el lado izquierdo de lo que es la ruta del eje central de lo que es el sur hacia el norte, y se puede apreciar en ese video cómo pues se lleva ahí en el accidente a un ciclista que estaba parado, un señor ya mayor, más de 50 años, y que pues lamentablemente perdió la vida sin deberla ni temerla. Es decir, él estaba ahí estático, ni siquiera estaba en circulación cuando es arrollado por este vehículo, que además lamentablemente luego se incendia y ya no pudo ser rescatado. Entonces, este tipo de accidentes se han venido dando de manera recurrente, y los ciclistas, los diferentes grupos de ciclistas acusan al gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum y a su secretario de Movilidad Urbana, Andrés Layuz, de no implementar las medidas pertinentes para que deje de existir estos accidentes. Y en parte tienen razón. Recordemos que una de las funciones principales de los gobiernos es velar por los intereses de todas las poblaciones, y en el caso de lo que es la selva del asfalto, pues somos muchos los que utilizamos diariamente estos espacios públicos, y en donde no hemos aprendido a convivir de manera satisfactoria entre peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, gente del transporte público y también el transporte de carga. Entonces, al no tener una sana convivencia, lo que se origina son muchos accidentes, y en este caso estamos hablando de los ciclistas que de manera lamentable pierden la vida. Lo que yo les comentaba, estando aquí a 3 o 4 calles donde ocurrió este accidente, es una de las vías que yo utilizo diariamente sobre el carril del trolebús, y pues la reflexión viene a mi mente inmediatamente, en donde qué hubiera pasado si yo me hubiera encontrado en ese momento ahí. Por azares del destino, lo que fuese, no puede ser uno presa de gente simple y sencillamente sin escrúpulos, y gente que no dimensiona lo que significa la responsabilidad de estar al frente de un volante y que acontezcan este tipo de accidentes. Y bueno, de lo que se le acusa precisamente al gobierno de Claudia Sheinbaum es que abolió una normatividad en donde pues, se regulaba la velocidad, que era a menos de 50 kilómetros por hora. Y otras cuestiones que no quiero entrar en tecnicismo, sino más bien plantear el punto en donde incluso ahora la comunidad ciclista, después de que vino este acontecimiento de esta reclamación en una pacífica, hasta el momento que empezaron los golpes, manifestación, resulta ser que los ciclistas quisieron subir
a uno de los puentes elevados y ahí la gente de tránsito pues les impidió. Vamos a ver las escenas y lo que se percata uno ahí es que ciertamente hay un bloqueo de la gente de tránsito, lo cual, bueno, pues no tendría por qué haber sido, pero bueno, finalmente alguien le dio la instrucción y se rompe el cerco y a partir de ahí se empiezan a hacer de palabras tanto los ciclistas como la gente de tránsito y termina esto en golpes, lamentablemente. Después de que se dio esto, vino un pronunciamiento de unos grupos de ciclistas, les voy a leer el texto para posteriormente finalizar el análisis. El texto dice lo siguiente: ciclismo para todos, Ciudad de México, 6 de febrero del 2021. También viene con el logotipo del Gran Fondo México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, medios de comunicación, comunidad ciclista presente. Asunto comunicado urgente destacado. Desde hace un par de años, una pequeña parte de la comunidad ciclista está siendo utilizada para golpear a las instituciones con fines políticos, movidos por personas sin escrúpulos que buscan su posicionamiento personal y de grupo. Se han visto involucrados jóvenes que sin ningún conocimiento profundo de la situación se han prestado a cometer desmanes en la vía pública, cierres prolongados de viabilidades sin sentido alguno, hostilidad y agresión a automovilistas inocentes, afectando al transporte público, metrobús, taxis, autobuses y otros. Afectación a servicios de emergencia que trasladan heridos y enfermos en muchas ocasiones de gravedad. El verdadero movimiento ciclista siempre hemos tenido una vía ordenada y respetuosa para tratar los asuntos de la comunidad y obtener las mejores soluciones sin afectar a terceros. Advertimos a la jefa de gobierno, a su gabinete, a los diputados y a todas las autoridades competentes que no se dejen intimidar ni se dejen sorprender por grupos organizados violentos que actúan en la vía pública, escudados en la bicicleta y que únicamente pretenden alterar el orden público, la vida en la ciudad y obtener trascendencia mediática para un posicionamiento ilegítimo, ya que no representan el sentir de la mayoría de los ciclistas de la Ciudad de México ni del resto del país. De ninguna manera vamos a permitir que se cometan injusticias atribuyendo a servidores públicos situaciones creadas y fabricadas por personas agitadoras sociales. Le pedimos muy atentamente que de ninguna manera se vayan a cometer ninguna injusticia en contra de ningún elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que haya actuado en los recientes hechos, toda vez que están de por medio provocadores orquestados para causar dificultad social. Apoyamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Subsecretaría de Operación Policial, a la Subsecretaría de Control de Tránsito, a los pollos de la Secretaría de Movilidad, a los elementos de la Dirección de Gobierno que siempre han apoyado al ciclismo y que gozan de nuestro reconocimiento y respeto en todo momento. Gracias al apoyo incondicional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el ciclismo de la Ciudad de México ha tenido un desarrollo extraordinario y sin precedente comparado con los años anteriores, lo cual agradecemos profundamente. Atentamente, y en las rúbricas aparecen Movimiento Ciclista Organizado, membresía de 100,000 ciclistas en la zona metropolitana, Juan Jorge de Cid Sotelo, representante de Rodada para Todos y Coalición Ciclistas de México, de la Ciudad de México, Juan Pablo de Cid Muste, representante del Ciclismo para Todos, Movimiento Nacional Pro Ciclistas Interestatales, representante de Mujeres Ciclistas, Mauro Juárez Huerta, Ciclismo para Garfield, y Carlos Tolentino Saavedra, Rueda y Pedal de Tlalnepantla. Y bueno, como nosotros podemos ver aquí, les decía yo que pues, el movimiento ciclista se divide porque tienen dos visiones respecto a cómo abordar esta temática. Y lo cierto que en este comunicado se adjudican lo que están pidiendo que los otros no se adjudiquen, la representación total de los ciclistas. Y bueno, sabemos que no nos vemos representados ni por unos ni por otros. Pero bueno, al final del día, lo que quiero plantear es que incluso en este tipo de cuestiones que no tendrían por qué politizarse, pues se politizan. En el caso de este documento que los señores de CIP están planteando,
pues ellos tienen vínculos directos con el gobierno local y con el gobierno federal para la organización de los eventos que ellos han venido realizando ya de tiempo atrás, no solamente con este gobierno, sino también con gobiernos priistas y gobiernos panistas. O sea, interés de fondo pues sí existe. Pero más allá de esta situación, lo que queda muy claro es que este México es un México muy plural y que este México tiene muchas aristas y que este México necesita de esta pluralidad para avanzar y podernos entender todos. Desde el enfoque de cómo podemos utilizar el espacio público y con una convivencia sana es donde yo quiero abordar el asunto, porque una sola persona, por ejemplo en mi caso, pues utilizo la bicicleta, pero también soy peatón, pero también cuando tengo la necesidad de utilizar un vehículo motorizado, pues lo utilizo y me convierto en automovilista, pero también he utilizado el transporte público y desde luego que una sola persona tenemos todos estos roles. Lo increíble es que no somos capaces de poder entender que el respeto dentro de la sana convivencia es el eje fundamental para que no existan los accidentes y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque no solamente el automovilista maneja alcoholizado, también ha habido ciclistas que lo hacen. Las impertinencias también de muchos peatones al no cruzar por donde debemos de cruzar. En fin, si nosotros analizamos en todo el contexto, todo está determinado por la conducta individual que luego se hace colectiva y que luego forma parte de la toma de decisión en materia gubernamental y ahí empieza el problema. Entonces, yo sí creo que estuvo muy mal el hecho de que llegaran a los golpes. Nunca vamos a saber quién inició la situación de llegar a los golpes, pero en todo caso, la autoridad tiene que ser mucho más reflexiva respecto a cómo aplica, en este caso, el poder. Esa es una responsabilidad de los servidores públicos y por lo tanto, ahí inmediatamente tendríamos que determinar no al personal operativo, sino al mando, quién determinó y bajo qué circunstancias recibieron las instrucciones. Entonces, pues ahí está. Ojalá lo que está aconteciendo de esta división en el ciclismo urbano tenga en este momento la solución que tiene que ver el respeto de todos y que nadie en el mundo del ciclismo pues se adjudique la representación de todo el ciclismo, ¿no? Porque nadie tiene la verdad absoluta. Así que aprendamos a convivir en la Ciudad de México los unos y los otros y tratar de evitar con ello este tipo de accidentes que lamentablemente acaban con la vida de ya en este momento muchísimos ciclistas y muchísimas ciclistas que nunca debieron de haber perdido la vida. Así que pues ahí está la reflexión, el análisis, como siempre la mejor opinión es la de ustedes, amigos que nos siguen. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.